si se fijan, realmente aquí no hay una doctrina. Aquí lo que hay es un instrumento de acción política a través del lenguaje. Por tanto, las luchas del poder se presentan, el conflicto político en sí mismo, se presenta fundamentalmente como un intento por introducir una guerra de representaciones sobre lo que ocurre realmente en el espacio de lo político, ¿no? Lo importante son las palabras, los conceptos, las distinciones y fundamentalmente esa distinción clave que es la distinción entre ese nosotros y ese ellos. O sea que, por tanto, digamos, la lucha política se traslada al lenguaje y de lo que se trata es fundamentalmente de que los conceptos políticos básicos puedan ser apropiados por la definición que de ellos haga el movimiento populista al que nos refiramos. Eso de ocupar los significantes vacíos, acabar definiendo qué debe entenderse por libertad, qué debe entenderse por nación, qué debe entenderse por el nosotros. Fíjense, recuerden la campaña electoral de Madrid a la que antes se aludió, un personaje ciertamente populista como era el caso de Ayuso, lo que hizo fue apropiar un determinado concepto de libertad. Un concepto de libertad que realmente era, como diría un americano, libertarian, o sea, era libertario. Y lo que hizo fue definir al otro como, es decir, quien no está a favor de la libertad está a favor del comunismo. El comunismo en su versión, además, más débil, quizá, que es el bolivarismo, una alusión implícita, no, más que implícita, a Podemos. Pero claro, la estrategia le salió maravillosamente bien. Y esto sí que vamos a ver que es algo que es uno de los elementos también más interesantes de la lucha política populista, ¿no? Y es que el adversario cae en esa misma trampa. Entonces, ¿qué hace? Pues acaba dividiendo también el campo político entre un nosotros y un ellos, es decir, nosotros, la democracia o fascismo. Entonces, claro, al final la campaña electoral acabó discutiéndose en torno a quienes defendían la libertad o el comunismo o a quienes defendían la democracia frente al fascismo. ¿Quién ganó? Ayuso. Es decir, fue mucho más inteligente en esa construcción, digamos, en esa ocupación del lenguaje para conducirlo realmente a esos fines políticos. Pero bueno, este es el primer punto que a mí me interesa mucho subrayar, porque realmente el populismo se asocia inevitablemente a cuestiones lingüísticas, ¿no? Es decir, el lenguaje como, esto es algo que ya de lo que ya nos habla Tucídides, ¿no? Es decir, que la guerra se hace con palabras, que la guerra es una guerra de opiniones, ¿no? Que ahí es donde realmente tiene lugar la confrontación política. Y el segundo punto también, y es algo sobre lo que no se habló ayer, pero que me parece que es fundamental, es esa difícil relación que tiene el populismo con el sistema representativo. Está claro que el populismo es un democratismo, e incluso yo diría que un radical democratismo, pero un democratismo con un debilísimo concepto de representación. Pero claro, en la representación que conocemos por la tradición liberal, hay una cosa que es absolutamente evidente, ¿no? Y es que se presupone que la sociedad es plural y que, por tanto, las diferentes fuerzas políticas deben incorporarse al Parlamento reflejando realmente el sector cuyos intereses tratan de reflejar. Claro, el populismo rompe con esta idea y encaja mucho más en eso que es la concepción hobbesiana de representación, la representación como autorización, es decir, de lo que se trata es de galvanizar, solidarizar, unificar al pueblo en torno a la figura de un líder. Fíjense en una cosa que me pareció fascinante, esto no es de esta última elección que la he seguido menos, en Francia, en la anterior elección parlamentaria, me pareció fascinante el cartel
de Marine Le Pen. Aparecía ella delante de una enorme bandera francesa, estaba vestida con un traje azul y un pañuelo blanco y rojo. Y debajo ponía, no ponía «Votez Marine Le Pen», lo que ponía es «Votez la France». O sea, yo soy Francia. Es decir, yo represento al todo. Igual que el Leviatán, la imagen esta del title page del Leviatán, ¿no? Que que incorpora a todos los súbditos, ¿no? Y que, entonces ella, ¿no? Pretende erigirse en representante de todo eso. ¿Qué dijo Chávez? Chávez decía, yo soy pueblo. Y se vestía con la bandera de, bueno, también lo sigue haciendo Maduro, de Venezuela, ¿no? Entonces, claro, fíjense qué diferencia, ¿no? Del concepto de representación al que estamos acostumbrados en el liberalismo al concepto de representación que nos encontramos aquí. Pero bueno, el lenguaje, por tanto, las estrategias lingüísticas, las estrategias retóricas sirven para dividir. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque realmente si hay algo característico del lenguaje populista, consiste precisamente en esto. Ahora los traductores van a tener una cierta dificultad para traducir esto al alemán, lo pueden hacer al inglés, porque también en inglés como en castellano se entiende mejor. Comunicación viene de la misma raíz que comunidad, como también el término común. Communication, community, common o communality. Es decir, la comunicación lingüística sirve para entendernos. Por tanto, sirve para que pueda existir una conversación entre grupos que son diversos, pero que todos ellos participan de esta. Josep se refirió a esta misma idea también ayer cuando hablaba precisamente eso de la necesidad de que, bueno, de cuando alguien emite un acto del habla, pues lo que espera es que alguien le responda respetando, ¿no? el contenido mínimo, ¿no? digamos, lingüístico de eso que se emite. Claro, cuando se distorsiona la comunicación, o sea, cuando no se usa para buscar el entendimiento, y aquí utilizo una expresión de Montaigne, traicionamos la relación pública. Y dice lo siguiente Montaigne, solo creemos unos en los otros por la palabra. Es decir, si se nos engaña, se disuelve el lazo de la política. O sea, y hoy, ¿en qué tipo de sociedad vivimos? Porque una sociedad donde precisamente la estrategia, no solamente de los populistas, por desgracia, la estrategia es precisamente el engaño. La estrategia es buscar hacer esa representación del mundo que mejor coincide con lo que son nuestros intereses políticos específicos. Por tanto, digamos que el sistema democrático vive bajo las condiciones de una crisis epistémica, que es bajo las condiciones de eso que se llama epistemología tribal, es decir, que tendemos a creernos aquellos asertos, ¿no? que provienen de aquellos que pertenecen a nuestro grupo, y por tanto la política diviene cada vez más en un mundo donde se ha abandonado ya la idea de pluralismo, porque pluralismo significa que hay una pluralidad de opiniones, pero que del libre juego, ¿no? e intercambio entre esas opiniones realmente podemos acceder al final a algún tipo de entendimiento. Aquí de lo que se trata realmente es adscribirse a algunas opiniones que aparecen ya en cierto modo cristalizadas. Luego hay un tema que no me gustaría introducir aquí, pero esta puede que sea, es decir, este paso desde el pluralismo al tribalismo es lo que acaba conduciendo al final a la polarización. Lo dejo aquí simplemente apuntado. Y tercer punto, o cuarto punto, ya no recuerdo, que me parece que es muy importante también que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué triunfa el populismo? Ayer le dimos muchas vueltas, ¿no? Yo en algún sitio dije que al populismo se le puede aplicar el sentido etimológico completo del término griego fármacon.
El término griego fármacon, que le permitió a Derrida elaborar una teoría ciertamente extravagante, es fascinante porque significa dos cosas que son contradictorias en sí misma. O sea, fármacon es fármaco, o sea, medicina, o sea, lo que cura. Pero fármacon en griego significa también veneno, o sea, lo que mata. O sea, ¿cómo es posible que un solo término pueda tener esos dos significados tan diferentes? Bueno, pues yo creo que el populismo puede ser un veneno, pero puede ser también un modo de cura. Un modo de cura para, digamos, salvarnos de algunas de las deficiencias de los sistemas democráticos. O sea, no es casualidad que el populismo aparezca en los momentos en los que aparece. O sea, yo estoy convencido y aquí, Marina, yo creo que coincidí mucho con tu análisis porque realmente yo creo que supiste verlo muy bien, ¿no? Que en el fondo hay digamos, hay como una especie de agotamiento civilizatorio, ¿no? Es decir, vivimos en un momento en el que los sistemas democráticos parece que no consiguen dar mucho más de sí, donde estamos en una crisis de representación que es indudable, que estamos en una crisis de civilización, porque no podemos perder de vista de que nuestra identidad como sociedades democráticas occidentales estaba asociada siempre a la idea de progreso, es decir, a esa visión de que todo futuro necesariamente será mejor que el presente. Y hoy esto se ha dado la vuelta, ¿no? Y yo creo que esto se ha dado la vuelta hasta el punto de que casi podemos afirmar que el futuro ha colapsado sobre el presente, es decir, el futuro, lejos de ser el lugar donde resolveremos nuestros problemas, lo vemos como el lugar donde nuestros problemas devengan irresolubles. Es el cambio climático, es la apoteosis tecnológica, que no sabemos si vamos a ser capaces de controlarla, es decir, es la sede de todo un conjunto de miedos, y sobre miedos aquí el experto es mi querido colega Bude. Y yo creo que vivimos en sociedades temerosas, en sociedades que están sujetas realmente a que vuelven, donde se vuelve a sentir ansiedad, donde se vuelve a sentir miedo, y eso es lo que sabe aprovechar muy bien el populismo, pero el populismo no tiene recetas para abordar el futuro, sino lo que trata es de recurrir a elementos del pasado para calmar la ansiedad que nos provoca el carecer de un porvenir. ¿Cómo? Volviendo a las fronteras, otra vez aquí la metáfora del muro de Trump, o el Make America Great Again, lo cual presupone en cierto modo que America was great sometime, o el Build Back Better del propio Biden, también esto, luego incluso la propia izquierda, ¿no? Cuando habla de los 30 glorieux, es decir, esa especie de nostalgia por las 3 décadas del Pacto Social Democrático de posguerra, o sea, esta visión que todo tiempo pasado parece que es mejor. Entonces, ¿a qué se aspira? Volver otra vez digamos, al calorcito de las viejas identidades nacionales, a las fronteras que nos protegen, a las economías nacionales, de las economías, a la posibilidad de un Estado controlador, es decir, volver a las condiciones que ya hemos perdido. Es decir, que no ofrece soluciones de futuro, sino lo que busca es recurrir a mecanismos del pasado para afrontar realmente este tipo de problemas. O sea, por tanto, yo creo que el populismo, para los que somos politólogos, lo que nos está permitiendo es poder penetrar en un conjunto de problemas que padecen los sistemas democráticos en todas las sociedades y en todas sus variantes, que no estaban, es decir, de los que no habíamos tomado conciencia con anterioridad. Y esto me parece que es tremendamente positivo porque nos permite detectar, ¿no? Debilidades, nos permite detectar fallos y sobre todo nos permite también llamar la atención sobre la fragilidad de este invento que llamamos sistemas democráticos. O sea, yo hace poco he escrito un pequeño libro sobre la sociedad de la intolerancia, donde precisamente la tesis consiste un poco en esto, ¿no? En esta especie de esa necesidad de ese enfrentamiento tribal
a lo que acaba conduciendo es a, digamos, a la no aceptación, ¿no?, de quien disiente de nuestras propias posiciones. Entonces, yo creo que el lenguaje del populismo, y yo creo que es una de las tesis que me gustaría arrojar también a la discusión hoy, el lenguaje del populismo es un lenguaje que realmente ha contagiado ya todo el sistema político, ¿eh? O sea, es decir, es un lenguaje que no solamente practican los populistas, sino que realmente está presente también en los demás. Lo dejo aquí para que luego podamos seguir. Ja, das ist alles ganz wunderbar gewesen und ich glaube, dass ich Fernando Feliz-Pin in sehr vielen folgen kann, insbesondere in seinen Überlegungen zur Rhetorik des Populismus. Ich habe mir notiert, dass es um das Problem der Freiheit geht, das Problem der Teilhabe und das Problem des Betrugs. Und ich will eigentlich etwas beitragen, wenn Sie mir erlauben, das aber ganz in diesem Denkgebäude steckt, eher ein soziologisches Argument machen, indem ich nochmal auf Trump zurückgehe und auf die Situation, mit der er eigentlich gewonnen hat. Und das ist immer noch nicht, glaube ich, noch nicht wirklich verstanden. Warum hat Trump eigentlich gewonnen? Und meine Antwort darauf ist, dass Trump es geschafft hat, eine Idee der Majorität den Leuten zu präsentieren. Hillary Clinton dachte, und ihr Konzept war, ich gewinne Mehrheiten dadurch, dass ich unterschiedliche Positionen der Diskriminierung zusammenführe. Also wenn Sie so wollen, eine Addition von berechtigten Ansprüchen an der Gesellschaft zusammenführe und daraus ein Politikmodell mache, was man könnte fast sagen, eine Art des Zusammenführungs von Patchwork-Elementen innerhalb der Gesellschaft, weil sie auch gesehen hat, die Gesellschaft fällt auseinander und sagt, wir müssen sie irgendwie zusammenfügen, indem wir die einzelnen Belange, die alle in sich ein Recht haben, zusammenbringen. Und Trump hat dagegen gesagt, es geht nicht um ein Patchwork der Minderheiten, um mal ein berühmtes Buch aus den frühen 80er Jahren zu zitieren, sondern es geht um die Idee einer Majorität, einer Mehrheit. Und er hat es geschafft, diese Idee der Majorität durch eine Rhetorik der Spaltung zu gewinnen. Wir haben seitdem in allen westlichen Gesellschaften die Möglichkeit, durch eine dezidierte Politik der Spaltung Majoritätsthematisierung vorzunehmen. Und damit kommen wir auf ein total, meiner Ansicht nach, und das steckt in dem, was Fernando gesagt hat, die Problematik der, ich nenne es jetzt in etwas anderen, in einem anderen Wort, das Phantasma der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist etwas, was sowohl die Populisten als auch die Antipopulisten eint. Die Populisten sagen, die Mehrheitsgesellschaft ist bedroht durch irgendwelche anderen, die merkwürdige kulturelle Ideen haben, sexualpolitischer Art, Abstammungsproblematiken, Zuwanderung und so weiter. Also es ist das Phantasma der bedrohten Mehrheit. Die anderen, die, wenn Sie so wollen, irgendwas über Intersektionalität schon mal gehört haben, die sagen, die Mehrheitsgesellschaft ist die Bedrohung von uns. Das heißt, Populisten und Antipopulisten eint eine bestimmte Idee der Bedrohung. Der Populist sagt, die Mehrheit ist bedroht, und die Antipopulisten sagen, wir sind bedroht durch die Mehrheit. Und ich glaube, wenn dieses Spiel, diese Rhetorik wir weiterführen, kommen wir aus dem Problem nicht heraus. Da sind wir uns einig. Wir sind in einer Sackgasse, wenn wir fragen, hier ist die Mehrheit und wir, wenn Sie so wollen, wir sind eine Propagandist der Mehrheit. Wir sagen, ich bin Frankreich. Und die anderen sagen, genau das ist das Problem, dass jemand sagt, ich bin Frankreich. Genau das ist das Problem. Und damit sind sie in der gleichen Rhetorik drin. Und für mich ist interessant, gibt es einen Ausweg daraus? Und Sie haben zu Recht schon die Kategorie des Wirs genannt. Ich glaube, für eine aufgeklärte linke Position ist es sehr gefährlich, das Wir aufzugeben. Man muss es versuchen, anders zu besetzen. Und die interessante Frage ist, kann man das Wir anders besetzen, wenn man
sondern sofort weiß, dass jedes Wir eine Exklusion eines Irs impliziert. Es sind immer Exklusionseffekte in jeder Wir-Behauptung drin. Geht das eigentlich? Und vielleicht darf ich 3 Elemente der sozialen Frustration aufführen, mit denen wir in allen Mehrheitsgesellschaften heute zu tun haben. Die erste Form von der Kundgabe von Frustration kommt von den Menschen, die eine Abstammungsgemeinschaft für sich in Anspruch nehmen. Also in der deutschen Gesellschaft ist die soziale Frustration für viele Leute eine migrantische Frustration. Die Idee der postmigrantischen Gesellschaft ist, wir haben neue Arten der Frustration in unserer Gesellschaft, die nicht aufgefangen werden zu den klassischen politischen Rhetorik. Die zweite Form der Frustration, die wir besonders haben, ist eine Frustration der Expression. Das sozusagen Lebensweisen, das hängt vor allen Dingen mit den biopolitischen Auffassungen zusammen, also dass Lebensweisen nicht die Möglichkeit haben, ihre eigene Expression in Legitimität vorzubringen in der Gesellschaft. Und das Dritte, und das ist das Allerinteressante, das passt zu dem letzten Punkt, den Sie gemacht haben, sehr, wir haben Verlustgemeinschaften. Also die soziale Frustration von Verlustgemeinschaften in unserer Gesellschaft darf man nicht unterschätzen. Was Populisten nun machen, das ist der Versuch, diese 3 Dinge miteinander zu kombinieren, sich quasi mit den Verlustgemeinschaften zusammenzubringen, gegen die Abstammungsgemeinschaften und gegen die Expressionsgemeinschaften. Und gleichzeitig versuchen die wieder ein Gegenmodell dazu zu gewinnen. Wie kommt man dahin heraus? Ich glaube, man muss anerkennen, dass es neue Quellen der Frustration in unserer Gesellschaft gibt. Die gibt es. Und gibt es etwas, was daraus im Sinne eines Wir-Gefühls, was nicht gefährlich ist für die einzelnen Gruppen, hinausführen kann? Und da habe ich einen ganz simplen, einen wirklich wahrscheinlich für Sie naiv klingenden Vorschlag, der mir während der Pandemie gekommen ist. Das ist die Idee des gemeinsamen Lebens. Nicht des gemeinschaftlichen Lebens, sondern des gemeinsamen Lebens. Die Pandemie hat allen westlichen Gesellschaften vor Augen geführt, dass es jenseits eines gemeinsamen Lebens keine Art und Weise der Resilienz in pandemischen Herausforderungen gibt. Wir müssen uns zu einem gemeinsamen Leben verstehen, sonst kriegen wir das nicht hin. Man wird mit Leuten eine Gemeinsamkeit haben müssen, die man nicht sonderlich sympathisch findet, die man vielleicht irgendwie merkwürdig findet. Und ich glaube, die sehr interessante Frage ist, ob politische Rhetoriken in der Zukunft Vorstellungen und Praktiken eines gemeinsamen Lebens anbieten können, als die einzige Möglichkeit, mit einer Zukunft zurande zu kommen, die Verluste für viele Gruppen präsentiert. Und zwar nicht nur materielle Verluste, das ist das Wenigste, sondern Geltungsverluste. Das Problem der Geltungsverluste ist das wichtige Thema. Kann man Geltungsverluste moderieren in Bezug auf eine Idee des gemeinsamen Lebens? Das scheint mir die eigentliche Problematik zu sein, die aus der Periode des Populismus sich für mich, und die beginne ich sozusagen nicht mit Perón, gebe ich zu, das könnte man auch sehr schön machen, das ist bei Chantal Mouffe ein wichtiger Bezugspunkt, sondern ich würde einfach mit Trump beginnen, um diese neue Periode des Populismus zu bestimmen. Sí, en eso estoy de acuerdo. Bueno, hay dos cuestiones muy interesantes. La primera es ¿por qué es tan importante Trump? ¿No? Yo creo que es... bueno, ahora acabamos de recibir la noticia de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿no?, ha denegado el derecho al aborto, ¿no? O sea que es producto de la intervención de Donald Trump. Y luego, ¿por qué? No, y luego, un punto que me parece muy interesante es cómo se escenifica la frustración. Porque, claro, el populismo, el lenguaje del populismo está muy asociado al lenguaje, como diría Hobbes, al lenguaje de las pasiones, ¿no?, a la emocionalidad, ¿no? Sin la emocionalidad, digamos, los mensajes populistas no son capaces de llegar.
Pero me parece que hay una cuestión previa que es inevitable que discutamos, precisamente por el fenómeno Trump, ¿no? Y es la enorme diferencia que existe en el manejo de los movimientos populistas según se trate de un sistema presidencialista o un sistema parlamentario. O sea, en el sistema presidencialista el presidente es elegido directamente por el pueblo, con lo cual sí puede decir yo soy pueblo. Mientras que en un sistema parlamentario el primer ministro o el presidente del gobierno es elegido por el Parlamento, que es lo que es elegido por el pueblo. Con lo cual el presidente del gobierno no puede decir yo soy pueblo. Entonces, claro, el sistema estadounidense está diseñado maravillosamente, ¿no?, para permitir ese choque entre una supuesta voluntad popular unificada en torno a una persona frente a una voluntad popular fragmentada, ¿no?, en un número determinado de diputados. Claro, la observación que yo hice, porque claro, en España digamos, la aparición de Vox, que es el partido populista de derechas que tenemos, es relativamente tardía, por lo menos su éxito relativo. Muy anterior es la de Podemos, es decir, que en España triunfó un populismo de izquierdas, pero es un populismo, es decir, fue maravilloso ver cómo se producía la mutación del discurso populista de Podemos desde el momento en que se incorporó físicamente al Parlamento. Porque, claro, la propia arquitectura del Parlamento disuelve la posibilidad de pretender hablar en nombre del pueblo. O sea, nosotros somos quienes representan a la gente. Bueno, entonces estos otros que están allí, que son muchos más, ¿a quién diablos representan? Es decir, eso no... Y se dieron cuenta enseguida. Para eso Pablo Iglesias es muy rápido. Y supo realmente que ese ya no podía ser su discurso y que tenía que reconvertir ese discurso populista inicial que ellos habían aprendido en Venezuela, en Bolivia, ¿no?, donde pasaron un tiempo importante, ¿no?, después de sus estudios, todos los líderes de este movimiento, que luego se convirtió en un partido, supieron reconvertirse muy bien en un partido de extrema izquierda no populista. Pero claro, es la enseñanza digamos, es fantástico, ¿no?, del espacio. La espacialidad parlamentaria genera límites digamos, a la pretensión de poder arrogarse la representación. Esa de la que yo hablaba antes, ¿no? Mientras que Trump sí podía decir, yo soy pueblo. O sea, yo represento al pueblo americano. O sea, que ese poder, o sea, por eso los regímenes latinoamericanos son casi por definición populistas, ¿no? Porque claro, el presidente tiene, con mucha mayor, además, legitimidad en muchos casos, porque se vota mucho más en las presidenciales que en las parlamentarias, se siente con mucha más legitimidad para arrogarse esa representación, ¿no? Entonces yo creo que es un punto que es importante introducir, ¿no? Porque lo estamos viendo también, lo hemos visto con el populismo en algunos países escandinavos, ¿no? Claro, cuando tocan poder es dentro de gobiernos de coalición, es decir, tienen que someterse a acuerdos que lo que hacen es erosionar los aspectos más radicales de su discurso, con lo cual pierden el carácter de discurso populista por el hecho de incorporarse al poder. O sea, que cuanto más fragmentado es el sistema de partidos, más a salvo estamos realmente también de esa posibilidad que tienen para esto. Pero vuelvo al tema que me ha parecido muy interesante, la cuestión de la frustración social, porque claro, ese es, digamos, el aspecto del fármaco como medicamento, que usted ya ha ofrecido además una solución para ver cómo debemos repensar, ¿no?, el nosotros de una manera que a la vez sea capaz de acoger nuestro propio pluralismo, es decir, que exista algo común, que a la vez, siendo sociedades diversas y sociedades plurales, ¿no?,
eso a mí me parece que que solo es factible si efectivamente gozamos de un espacio público donde sea posible la comunicación en términos, que yo decía antes, de comunidad del habla, ¿no? Sprachgemeinschaft, ¿no? Sería poco. Y eso es lo que, digamos, lo que bajo las condiciones de las redes sociales, bajo las condiciones de las estrategias, las nuevas estrategias tecnológicas para tratar de controlar la discusión pública, bajo las condiciones de un discurso profundamente identitario, es prácticamente imposible. Es decir, aquello que se incentiva en el espacio público es precisamente la exteriorización de la frustración. O sea, digamos que la emoción más presente en todas partes es el resentimiento y el victimismo, ¿no? O sea, el prestigio deriva de ser víctima, ¿no? Entonces hay que presentarse como víctima. O sea, por tanto, entonces, claro, la víctima, pero una víctima además que solo puede entender que se salva de la frustración no a través de un acto colectivo, sino imponiéndose sobre el otro. No a través de la negociación con el otro, sino imponiéndose sobre el otro. Y ese es el punto que a mí me parece que es la cuadratura del círculo, ¿no? Ahora de nuestras sociedades democráticas y donde realmente tenemos los grandes problemas. Y aquí es donde yo creo que no queda más remedio que revisar un poco nuestra crisis de la representación, ¿no? Yo creo que las últimas elecciones francesas, ayer Josep Ramoneda también aludió a esto, que, bueno, y la propia Mariam, que me parece que es muy interesante, ¿no? Esas tres Francias, o sea, en las últimas elecciones han demostrado que hay como tres Francias, ¿no? O sea, una izquierdista que tiende hacia el populismo, por lo menos que se ha puesto bajo el liderazgo de un populista de izquierda. Yo creo que he escuchado muchos discursos de Mélenchon y, bueno, ese paradigma sigue el paradigma puro del líder populista, Marine Le Pen, lo cual es obvio. Macron, a quien algunos acusan de populista de centro, aunque aquí, si todos son populistas realmente la categoría tampoco nos sirve, que también es algo que se discutió ayer, pero fíjense, hay una cuarta Francia, que es la que no fue a votar. Claro, ¿y por qué no fue a votar? Digamos, por una crisis de oferta en el mercado político. Es decir, porque no hay, digamos, el mercado político es incapaz de ofertar digamos, una posición política en la que sea posible que todos quepan, ¿no? El caso alemán es exactamente el contrario. A mí me parece verdaderamente admirable, viniendo de un país profundamente polarizado como es España, ¿no? Como han sabido dejar los extremos a un lado y, sin embargo, se pueden poner de acuerdo manteniendo sus diferencias los tres partidos que ahora integran la coalición de gobierno, pero teniendo, digamos, al segundo partido más importante en número de escaños, como es la CDU, digamos, en todo momento dispuesto a entrar en pactos de Estado, ¿no? Es decir, que esa búsqueda de lo común, ¿no? Bajo esas condiciones de un sistema de representación donde la oferta coincide con la demanda popular, al menos en este momento en Alemania, contrasta radicalmente con lo que vemos en Francia, ¿no? Donde precisamente lo que se produce es una asimetría radical entre las expectativas de unos y las expectativas de otros. Pero claro, en Francia han tenido el movimiento este de los chalecos amarillos, y los chalecos amarillos es una especie como de frustración nihilista que se ha manifestado de la forma en la que se ha manifestado sencillamente porque no tenía una vía institucional para hacer ver realmente cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus carencias. Pero que en cierto modo tiene mucho que ver con algo que también se discutió ayer, ¿no? No está en manos de ningún gobierno nacional el resolver problemas derivados de la forma en la que está constituida la globalización. Entonces, claro, la globalización ha generado asimetrías territoriales,
en Francia como en otros lugares donde están digamos, las grandes urbes, ¿no? Que están perfectamente interconectadas con la economía internacional, y ha abandonado pues el mundo rural o el mundo diríamos, el mundo de las regiones sin capacidad para competir bajo esas nuevas condiciones económicas, y no tiene instrumentos el Estado para poder compensar esa asimetría, ¿no? Todos sabemos realmente que las grandes fracturas hoy son la generacional, y größten Brüche die precisamente Generationsbrüche sind. esta otra, ¿no? Und Entonces, por tanto, muy de acuerdo con, digamos, la presentación que ha hecho de las frustraciones. Mi pregunta como politólogo es über die Frustration gesagt wurde, und meine Frage als Politologe ist, wie können wir das managen? Wir kommen ja in Deutschland aus einer interessanten Phase der Deflation von Leidenschaft. Die fase interessante della deflazione delle passioni. Keine Leidenschaft. Si chiama Merkel. Deflación, ya no hay pasiones. Die Abwendung von der Leidenschaft. Was interessanterweise sehr lange sehr gut funktioniert pasión, lo que ha funcionado mucho tiempo muy bien. Die Bundeskanzlerin auch immer die Botschaft gesagt hat, ich weiß es auch nicht besser als el mensaje yo tampoco sé mejor que ustedes. Ella exigió algo casi impensable a la gente, diciendo yo tampoco sé. Muy famosa una escena en 2008, cuando el sagte vor den Kameras, die Einlagen auf den deutschen Banken sind sicher. Und sie stand so unsicher da, dass man ihr das nicht geglaubt haben konnte. Und daraus hat sie eine gewisse Echtheit. Die Leute haben ihr das nicht geglaubt. Sie haben gesagt, nein, das kann gar nicht sein. Aber fürs Ganze ist vielleicht besser, wir glauben es jetzt mal. Das ist eine sehr interessante Kommunikation gewesen. Das ist eine absolut widersprüchliche, wenn Sie sich das Bild, ich habe das Bild mal genau analysiert, wie sie mit Per Steinbrück da steht. Sie sagt selber, ich glaube selber nicht, was ich sage. Und genau das haben die Leute für richtig gehalten. Die muss es jetzt sagen. Aber wir wissen ja auch nicht. Also wie soll die das besser wissen? Wir haben das eine Modell. Und Sie haben sicherlich das ist das Problem präsidialer Demokratien, das ist in der Tat, in Frankreich ja auch, nicht nur in den USA, sondern in Frankreich auch. Da haben wir es ein bisschen anders, aber Sie haben eine, finde ich, sehr wichtig, untergründig eine sehr wichtige Kategorie meiner Ansicht nach eingeführt, die Kategorie der Kraft. Kann man heute Kompromisse in unseren liberalen Demokratien finden, die eine Kraft haben, die etwas Kräftiges, die Leute sagen, ja, da stimmt etwas dran, da muss ich etwas beitragen. Ich kriege nicht nur etwas, ich muss auch etwas beitragen. Wir hatten in unserem parlamentarischen System, ich will nur daran erinnern, ich will keine Nostalgie machen, ich will Sie nur daran erinnern, eine sehr starke Figur der Kraft, die in diesen Systemen des sich Arrangierens eine sehr eigene Vorstellung hervorgebracht hat. Wir müssen uns gemeinsam um unsere Zukunft kümmern. Das war Willy Brandt. Willy Brandt ist der große Passionspolitiker in Deutschland, der nie gesagt hat, ich bin Deutschland, der nie gesagt hat, ich weiß, wie es geht, sondern der gesagt hat, es gibt Dinge zu tun, mit denen wir gemeinsam zurande kommen müssen. Und das mit einer großen Kraft gesagt hat. Und das sind, sozusagen, ich pendle im Augenblick zwischen Angela Merkel und Willy Brandt. Ich habe eine gewisse Hochachtung vor der Leistung der Bundeskanzlerin. Ich weiß mittlerweile auch, dass sie große Fehler begangen hat. Große Fehler. Da wird noch drüber zu reden sein, über ihre Fehler wird zu reden sein. Also da bin ich auch relativ kompromisslos, um die zu sehen. Auf der anderen Seite die Frage, lässt sich in der gegenwärtigen Situation auch etwas kommunizieren mit einer Kraft, dass wir es hilft nichts, wir müssen miteinander zurande kommen. Es hilft nichts. Wir müssen zurande kommen miteinander. Wir müssen mit Leuten zurande kommen. Wir müssen damit zurande kommen. Ich habe mit vielen Eltern immer wieder zu tun, die sagen, ja, ich bin auf der Grundschule sind 80% der Kinder haben eine Zuwanderungsgeschichte. Mein Kind, weil ich Katholik bin, fragen die mich immer,
kennst du nicht ein katholisches Gymnasium, wo ich mein Kind in Sicherheit bringen kann, wo nicht so viele Muslime oder sowas sind? Ne? Dauernd habe ich damit zu tun. Und ich muss dann immer nur sagen, du kannst den Muslimen nicht entgehen. Auch wenn du dein Kind auf ein katholisches, jesuitisches Gymnasium bringst. Die werden dann auch da wieder auftauchen. Und ja, was heißt denn das? Wir werden uns irgendwie, wir müssen irgendeinen Weg finden. Das heißt doch nicht, dass du alle Muslime lieben musst. Es muss einen Weg geben, zur Rande zu kommen. Und dieser Weg, auf den sollten wir stolz sein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, in dem zumindest Deutschland im Augenblick geht. Und das Interessante ist, dass die gegenwärtige Koalition das ein bisschen kann. Es gibt eine Kombination von Kräften, die noch vor 5 Jahren, wo man sich nicht hätte vorstellen können, dass sie sich an einen Tisch setzen. Ich meine die Grünen und die Liberalen. Man hätte sich nicht vorstellen können, dass Robert Habeck sich mit Christian Lindner auch nur einen Abend lang unterhalten könnte. Jetzt sagt man, nein, Sie sind in einer Regierung und Sie sagen, wir müssen jetzt ein paar Dinge tun, die schmerzlich sind. Und wir müssen gucken, wie wir da sozusagen das gemeinsam hinkriegen. Der Bundeskanzler hat fast keine Bedeutung in dieser Art von Repräsentation. Und das finde ich interessant, woher eigentlich diese Kraft kommt, die da ist. Und bei der Außenministerin und bei Robert Habeck ist es die Kraft des Lernens, interessanterweise. Wir haben gelernt, anders denken zu müssen. Und wir sagen dem Publikum das. Ein bisschen wie Angela Merkel, die sagt, ich weiß auch nicht besser. Und die sagen, wir müssen lernen, wir müssen auch lernen. Es hilft nichts, wir müssen lernen. Und wir müssen uns auch Enttäuschungen verarbeiten für unser eigenes Leben. Enttäuschung, das stimmt nicht, was wir geglaubt haben. Und das scheint mir ein Weg der Zivilisierung der Leidenschaften zu sein, ohne die Leidenschaften zu vergessen. Und ich weiß, ich kann nicht über Spanien, ich kann nicht über andere, ich will auch jetzt nicht Deutschland so furchtbar hervorheben, aber um diese Art und Weise geht es, miteinander zurande zu kommen, zu schauen, was man voneinander haben kann und auch nicht voneinander haben kann, welche Geltungen nichts mehr gelten und welche anderen doch etwas wieder gelten. Nur ein letztes Thema. Deutschland merkt plötzlich, dass der Dienstleistungsgesellschaft die Dienstleister ausgehen. Ein großes Thema. Sie können nicht mehr in Frankfurt Gepäck Sie sollten in Frankfurt nicht mehr Gepäck aufgeben. Sie sollen es mitnehmen ins Flugzeug. Sie wissen nicht, ob Sie es kriegen. Das ist ja irre, ne? Und sie alle kommen mit ihrem dicken Gepäck und alle haben Verständnis dafür, dass man sein Gepäck nicht mehr aufhört, weil man riesige Gepäck halten das sieht. Und sagt, um Himmels Willen, mein Koffer ist dann auch da drin. Also nehme ich lieber alles mit. Was ist die Antwort darauf? Was macht man mit den Dienstleistern? Die einzige Antwort ist, serve the server. Schimpfen Sie nicht über Dienstleister, über schlechte Dienstleister. Schimpfen Sie nicht darüber, dass diese ganzen Idioten kein Deutsch können, die Ihnen die Pakete bringen. Das hilft nichts. Sie müssen sagen, Sie müssen nett sein zu denen, die Ihnen die Pakete bringen, auch wenn sie kein Deutsch können. Es hilft nichts. Es hilft aber nichts. Und da kommen wir vielleicht am letzten Punkt. Das ist eines der Schwierigkeiten des Populismus. Die Populisten können immer wieder die Wunde offen halten. Der Populismus ist eine Rhetorik der Kränkung. Weil sie sagt, du bist gekränkt und ich sage die Wahrheit über deine Gekränktheit. Niemand sonst sagt die Wahrheit über deine Gekränktheit. Ich weiß, dass du gekränkt bist. Du musst gar nicht arm sein, du bist Investitionsvertreter oder irgendwas. Du bist auch gekränkt. Du hast ein Recht darauf, gekränkt zu sein. Alle sind gekränkt. Und dass die Botschaft ist, es darf nichts besser gehen. Es darf nichts funktionieren. Wenn etwas funktioniert, sagt man, es ist Lüge. Weil ich will ja gekränkt sein weiter. Und wie kann man diese Art der also Sie merken, ich will sagen, gegen Kränkung hilft nur, wir müssen es irgendwie hinkriegen zusammen. Es hilft, jeder hat das Recht, gekränkt zu sein. Jeder. Ich auch. Ja, du bist Professor, du kriegst ja sowieso Pension. In Deutschland kriegt man Pension und das ist irgendwie so. Ja, als Professor, alles furchtbar. Ja, aber ich kenne so viele Kolleginnen und Kollegen, die gekränkt sind, weil sie sich irgendwelchen
Tests unterwerfen müssen, ob sie bei den Studierenden akzeptiert sind. Alle gekränkt, alle sind gekränkt, auch Professoren sind gekränkt. Was soll denn der? Also, und das ist eine sehr interessante Frage, wie wir das in einer Affektionsrhetorik, und kommt zu Ihrem Anfangspunkt zurück, welche Rhetorik ist eine kraftvolle Rhetorik, die uns die Gewissheit geben kann, wir können das schon gemeinsam hinkriegen. Und da, verstehen Sie, ich habe ein bisschen was von Angela Merkel, ich weiß es auch nicht. Natürlich müssen wir jetzt die Zinsen erhöhen. Natürlich. It's too much money in the system. Wir brauchen hohe Zinssätze. Das heißt aber, es gibt ganz viele in den Mittelklassen, die nicht mehr ihre Kredite bedienen können, weil sie eine Wohnung für 800.000 € gekauft haben. Und die fallen alle aus den Latschen. Sie haben fast 0%, jetzt wenn Sie nur 3% Zinsen bezahlen, was immer noch nicht viel ist, zahlen Sie das Dreifache und merken, das kann ich ja gar nicht mehr aufbringen. Was jetzt? Ja, warum hat mir das niemand gesagt? Ja. Wir müssen uns ein paar Gedanken darüber machen. Sicher. Bueno, creo que ha acabado el tiempo, ¿no? Pero bueno, iba a introducir un elemento que rompe bastante con esto último que ha dicho. Deberíamos haber acabado con esa visión más optimista, ¿no? Yo tengo otra más pesimista, quizá porque vengo de un país mucho más polarizado, pero sobre todo porque últimamente he estado leyendo mucho sobre la polarización en los Estados Unidos y claro, el problema allí fundamentalmente es que esa distinción, ¿no?, entre lo que allí se llama el in-group y el out-group conduce a un dead end, ¿no? A una Sackgasse, ¿no? Conduce a una situación donde es imposible pensar en términos, digamos, de unidad, ¿no? o de posibilidades para establecer un mecanismo de unificación en torno a una búsqueda común de resolución de los conflictos. Entre otras razones porque el otro se le ve como, primero se le ve como un extraño, ¿no? Se le ve como un otro, es decir, que es como si no fuera parte de la misma comunidad, ¿no? Luego se le tiene aversión, ¿no? O sea, que hay un componente de odio que puede sobre el amor al propio grupo. Eso es lo que en Estados Unidos se llama el partidismo negativo, ¿no? Es decir, que uno odia más al otro de lo que ama a su propio grupo. O sea, que lo que le une al grupo es más el odio por el otro que realmente digamos, el cariño que tiene por los propios, ¿no? Y un último punto que a mí es el que me parece más aterrador, ¿no? Y es que al otro se le teme, ¿eh? O sea, el 67% de los demócratas temen a los republicanos y un porcentaje muy similar, ¿eh?, de los republicanos temen a los demócratas. Este es el experto en miedo, ¿eh? Es una sociedad donde no solamente existe esa distinción tribal entre dos grandes grupos, dos grandes visiones de la realidad, donde digamos, la gente se cree, ¿no?, lo que viene del propio grupo, niega radicalmente de una manera casi metódica lo que viene del otro. O sea, ¿cómo poder instituir algo así como aquello que nos ha formulado, que yo creo que por otra parte en Alemania, por ejemplo, sí funciona, ¿no? Y está funcionando de una manera bastante eficaz? Pues ahí es donde me parece que el populismo hace un daño enorme, ¿eh? Y donde realmente la utilización de ese lenguaje que ya ha contaminado también a la política normal, o sea, que ha saltado desde los grupos populistas también a otro tipo de grupos, como en el ejemplo que yo le puse de las elecciones en la Comunidad de Madrid recientemente. La situación es mucho más difícil. No quiero ser yo que tenga la última palabra, o sea que si quiere reforzar la idea optimista, acabamos ya este intercambio después de que usted lo consiga, ¿no? Si es que efectivamente tiene la capacidad para hacerlo.
einen einzigen optimistischen Gedanken kann ich Ihnen vielleicht sagen. Deutschland ist das prominenteste bikonfessionelle Land der Welt. Wir haben 2 Religionen und wir haben irgendwann sagen müssen, es hilft nichts. Wir müssen uns einigen. Ich weiß, dass nur noch die Hälfte in Deutschland einer Kirche angehört, der beiden. Ich weiß, aber immerhin die Hälfte. Immerhin die Hälfte. Und ich finde es immerhin interessant. Und das ist Spanien ist ein monokonfessionelles, also extrem monokonfessionelles Land. Und manchmal denke ich, aber das ist vielleicht so ein Rotweingedanke, weiß ich nicht, dass die Bikonfessionalität doch etwas Potenziale enthält, weil da gibt es eine Erfahrung des 30-jährigen Krieges noch im Hintergrund, der furchtbar war, furchtbar. Und dass man sagt, es könnte sein, wenn das stimmt, dass wir den anderen nur noch fürchten können, das ist ja das Thema der Religionskriege gewesen, dann haben wir keine Chance. Es gibt bei mir an der Hochschule, in Vorlesungen gibt es relativ viele mit einem Kopftuch. Und ich sage immer, seien Sie langsam, ich kenne das als Katholik. Da hat man auch immer gesagt, die Katholiken gucken nach Rom, aber nicht nach Berlin. Und das sind tendenziell problematische Gesellen, die Katholiken. Nicht nur die Sozialdemokraten, sondern auch noch die Katholiken. Und dann hat es in